Hola, muy buenos días. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Vamos a iniciar este tema de Matemática 1 para Arquitectura con respecto a simetrías y transformaciones. Vamos a analizar pues acá lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver unas imágenes y vamos a observar pues qué forma resalta estos diseños. Podemos notar acá que en estos diseños, ¿no? Miren, si usted observa, si trazamos una línea acá, podemos notar que hay una similitud hacia este lado izquierdo y hacia el lado derecho, ¿no? Si usted trata de observar, podríamos decir ahí que existe alguna simetría. Entonces, en ese sentido, podemos identificar, vamos a hablar acerca de las simetrías, de manera similar acá, ¿no? Por ejemplo, podemos, claro, acá podemos también utilizar una línea que divide. Puede ser, miren, si notamos acá con respecto al lago, o también con respecto a esta parte de acá, ¿no? Una línea en la cual también podemos notar acá nosotros que hay hay simetría, hay similitud. Claro, vamos a hablar nosotros acerca de las simetrías y también no solamente simetrías, sino de algunas otras transformaciones. En ese sentido, podemos ir identificando acá nuestro logro de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios en los que identifica diseños como una simetría y traslación a partir de un gráfico dado, utilizando para ello coordenadas cartesianas. Entonces, nosotros vamos a identificar diseños como una simetría y traslación. Vamos a ver el día de hoy estos dos temas puntuales. Vamos a empezar acá con la definición. La definición es acerca de qué cosa es una transformación geométrica. Entonces, una transformación geométrica o simplemente una transformación es una aplicación que hace corresponder a cada punto del plano otro punto. Como consecuencia, la figura se transforma en otra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a decir. Una figura se va a transformar en otra. Muy bien. Además, las transformaciones más usuales son la traslación, rotación, simetrías y las homotecias, ¿no? Esto vamos a trabajar nosotros en estas dos primeras semanas de clase. Y todas ellas mantienen la forma de las figuras, pero pueden disminuir el tamaño y cambiar la figura de posición. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Todas, por ejemplo, la traslación y las simetrías mantienen la forma. En el caso y la rotación también mantiene la forma. En el caso de la homotecia, vamos a ver respectivamente en la clase que esta hace que disminuya o aumente el tamaño. En el caso de una transformación geométrica es necesario tener presente tres elementos: la figura original, la operación que describe el cambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá podemos decir, ¿qué está ocurriendo? Estamos analizando o estamos frente a una traslación, estamos analizando una rotación, una simetría, eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿no? ¿Qué operación se va a realizar en esta imagen? Y una vez que de la figura original se debe obtener la figura final, la figura resultante, es decir, la figura que se obtiene después de hacer los cambios. Entonces, muy importante reconocer nuestra figura, ver qué operación se realiza en ella y finalmente el cambio. Bueno, acá también como comentario, la figura que se obtiene después del cambio es la imagen de la figura original a través de la operación descrita. La operación que describe el cambio es una transformación geométrica. Ahora, vamos a observar nosotros las transformaciones isométricas. Son cambios de posición, orientación de una figura que no altera la forma ni el tamaño de estas. La transformación es isométrica. Vamos a ver la traslación, rotación y reflexión. Estas tres transformaciones, tal como lo dicen acá, miren, eh, son cambios de posiciones, pero no alteran la forma
ni el tamaño de la figura original. Entonces, si nuestra figura original, por ejemplo, está acá, nosotros podríamos hacer que esta, a ver qué pasa acá. Vamos a retroceder, ahí está. Esta figura original podríamos indicar pues que va a sufrir cambios, ¿no? Pero esta misma figura, ¿no? Puede desplazarse, puede girar o también puede, ¿no? En este caso, sufrir una simetría. Pero no lo vamos a deformar, no se va a poner ni chiquito ni grande, por ejemplo. Eso es lo que nos dice esta primera parte. En base a eso, analizamos entonces la simetría. Acá, por ejemplo, la simetría o reflexión son aquellas transformaciones isométricas que invierten los puntos y figuras del plano. Mira, invierten, van a invertir los puntos y figuras del plano. Esta reflexión puede ser respecto a un punto, simetría central o puntual, o respecto a una recta, simetría axial. ¿No? Es todo lo que tendríamos que tener en cuenta. Hay dos tipos de simetrías, entonces, central y simetría axial. Entonces, la simetría central, recordemos, esta va a depender de un punto, no nos olvidemos, y la simetría axial va a depender de una recta. Esos dos elementos, bueno, estas dos características, vamos a analizarlo ahora, la simetría axial y la simetría central. Entonces, nos concentramos en estas dos primeras transformaciones. La simetría axial, ¿no? También llamado la reflexión, es un movimiento del plano determinado por una recta del plano llamado eje de simetría o reflexión. De tal manera que un punto P del plano es la imagen. Miren, si nosotros observamos, acá este es el eje de simetría. Si este es el eje de simetría, entonces estamos hablando de una simetría axial. Este punto, esta va a ser nuestra imagen, ¿no? Esta va a ser nuestra imagen original, podríamos decir. Este punto P va a ser nuestra imagen original. Entonces, vamos a buscar ahora, para eso miren, usted podrá observar acá, recuerda esta expresión, si la recta es la mediatriz. Justamente, ¿qué cosa es una mediatriz? Hay que recordar la definición de mediatriz. Si la recta es una mediatriz, entonces obviamente va a cortar justamente de forma perpendicular. Además, va a generar dos segmentos idénticos. Podemos llamarle acá un punto de corte de P a P', dice, ¿no? De tal manera que el punto P' del plano es la imagen de un punto, es decir, este punto es el punto simétrico. Recuerda, vamos a trazar una recta mediatriz al eje de simetría. De esa manera vas a conseguir cualquier punto simétrico. Entonces, en general, ¿no? Yo quiero el punto simétrico con respecto a un eje. Solamente debo trazar a una mediatriz, ¿no? Listo, tener en cuenta ese detalle. Entonces, aquí ya está. Por ejemplo, claro, acá hemos trazado un punto, pero en nuestros problemas nos vamos a encontrar con más de un punto, con polígonos. Los polígonos tienen varios puntos, ¿no? Un triángulo de 3 puntos, 3 vértices, un cuadrilátero, ¿no? Entonces ahí vamos a notar que el número de vértices va aumentando. ¿Cómo trasladamos, por ejemplo, un segmento? Para empezar, para trasladar un segmento no voy a trasladar puntito por puntito, sino lo que ustedes van a hacer simplemente sería, ¿no? Acá vamos a mencionar, lo que vamos a hacer es tomar a los vértices, a los extremos en este caso. Entonces, de acuerdo a esta regla, utilizamos a la mediatriz, es decir, trazamos rectas perpendiculares de tal manera que se generen la misma distancia. Entonces, si este es el punto E, él debe ser el punto E'. Como yo quiero trazar este segmento, lo mismo ocurre para D.
tras una mediatriz, es una en este caso, perpendicular al eje de simetría, de tal manera que genera dos longitudes idénticas, entonces se genera el punto de prima. Este segmento tiene bueno, en este caso su simétrico, al unir los puntos obtenidos, los puntos simétricos obtenidos. Entonces ahí tendríamos nosotros justamente la primera, ¿no? El primer segmento simétrico. Y lo mismo para cada punto que se va trasladando con respecto al eje de simetría. Entonces, en resumen, podríamos decir, necesito una reglita, ¿cierto? Necesito una reglita y también necesitamos eh, el punto, la imagen, le vamos a llamar, la imagen original y el eje de simetría. Con esos tres elementos podemos buscar nuestro punto simétrico. ¿Ok? Eso es lo que vamos a analizar en este momento. Bueno, vamos a borrar esta imagen. A ver, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una recta cualquiera, y podríamos utilizar un punto también cualquiera, que sea un punto acá, ¿no? Es un puntito. Vamos a indicar, este es un punto A. Queremos saber, según esta recta, ¿dónde estará la imagen simétrica? El simétrico del punto A. Entonces, como se mencionó, usted va a tomar una reglita y simplemente va a dar una medida. Por ejemplo, del punto A, ¿cuánto mide? Podríamos decir que hay una medida de 6 unidades, ¿no? Cada cuadrito son 6 unidades. Por lo tanto, si acá hay 6 unidades, entonces de acá también se deben medir 6 unidades. Para hacer la medida de 6 unidades, deberíamos mencionar entonces que debería estar acá. Ahora, claro, lo que deberíamos mencionar nosotros es que debemos trazar, ¿ok? Debemos trazar acá una línea. A ver, vamos a trazar una línea. Y debería llegar hasta este punto, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora si sacamos nuestra reglita, aquí hay una línea que está por demás, está acá. Y ya está. Y entonces, ¿se dan cuenta? Luego de tomar la medida correspondiente, acá en este puntito, en este punto donde se ha medido, debería estar el punto B'. A'. A'. Muy bien. Este sería el punto A'. Entonces, ¿qué hemos trazado nosotros? Hemos trazado una mediatriz, ¿no? Simplemente una perpendicular al segmento, al eje de simetría, de tal manera que estas dos distancias sean iguales. Y de esa manera conseguimos el punto simétrico. ¿Se dan cuenta? Esto sería con respecto a un ejemplo rápido de trasladar un punto. Y así se puede trasladar los demás puntos y generar el eje de simetría. A ver, veamos, continuamos. Ahora lo que vamos a analizar es la simetría. Seguimos analizando la simetría axial, pero acá vamos a ver algunas características. Por ejemplo, la simetría axial conserva la amplitud de los ángulos y la distancia. Claro, nosotros acá podemos mencionar, si tú trasladas un punto, así como lo hemos mencionado hace un momento, todos los puntos se van a trasladar, ¿no? Y de esta imagen se va a conservar el mismo ángulo, no va a cambiar el ángulo. Y también los lados van a ser los mismos, no van a cambiar en nada. También es un movimiento involutivo, quiere decir que la figura simétrica es propia de la figura de partida, es decir, es la misma figura de partida, ¿no? Es la misma, sino que ha pasado, simplemente ha sufrido un cambio. Claro, eso debido a que hemos utilizado un eje de rotación. Es un movimiento inverso en el sentido que, claro, ¿no? Si usted gira en los triángulos vas a obtener, ¿no? Dicha característica. Como le mencioné, acá hay que utilizar una reglita, conocer quién es nuestro eje de simetría, nuestra figura original, y con la reglita encontramos nuestra figura final. A ver.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la simetría central. La simetría axial dependía de un punto y un eje, una recta, de un punto y una recta, y a partir de esa recta usted encontraba, ¿no? Utilizando una regla, el punto simétrico. En el caso de la simetría central, bueno, la definición también ahí que debe quedar clara, ¿no? Es un movimiento del plano determinado por un punto, de tal manera que es la imagen del punto P. Si O es el punto medio del segmento al punto O, es un punto fijo y se le denomina centro de simetría. Es decir, ahora, si yo quiero encontrar ¿no? En este caso, la simetría central de un punto a partir de otro punto, ya no de una recta, sino a partir de otro punto. Justamente el punto original aparece ahí, usted podrá observar, mira, acá está el punto original, estamos apuntando, y en este caso tenemos al punto O, ¿no? El punto original, y este punto O será nuestro centro de simetría. De igual manera, usted puede usar una reglita. Entonces, de tal manera que se unen estos dos puntos generando una recta. Eso es lo que nos dice la teoría. Entonces, se unen esos dos puntos, se genera una recta y el punto simétrico está hacia el otro lado del centro de simetría. Eso es lo que podemos indicar. Entonces, es lo que tendríamos para este ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ya si tenemos una figura, un polígono, donde tiene varios puntos como vértices, entonces para el centro de simetría se une el punto y el centro de simetría y en la bueno, en este caso, en la recta generada, al lado opuesto debe estar el punto simétrico. Ahora es con respecto a un punto. Todos se van a unir, van a generar varias rectas justamente al unir este punto con el centro de simetría. A ver, vamos a ver por acá. Acá entonces podemos observar, ¿no? Un punto, podemos llamar este objeto inicial, le podríamos llamar, ¿no? Podríamos llamar objeto inicial. Entonces, este objeto inicial nos va a permitir, a partir del centro de simetría, queremos encontrar cuál es el punto o la figura simétrica. En este ejemplo sería una simetría central. Colocar acá, punto A. Centro de simetría, podemos llamarlo centro O. Entonces queremos saber cuál es, a partir de este centro, de este punto de simetría, sería nuestra simetría central, cuál sería el, el objeto simétrico. El objeto simétrico A. Entonces, como se mencionó, se va a utilizar una reglita que van a unir esos dos puntos y a partir de esos dos puntos se toma una medida. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir, acá tenemos desde el 0 hasta este punto, podríamos considerar 11 unidades utilizando nuestra reglita. Entonces, si estos tienen 11 unidades, acá, desde acá vamos a, para poder dibujar el otro, entonces, ¿cuánto vamos a necesitar también hacia el otro lado? También 11 unidades, ¿no? Eso es lo que podríamos mencionar nosotros acá. Ahí está, miren, como para que tengan la característica, ahí está, 11 unidades. Y hacia el otro lado también debería ser 11 unidades para encontrar el objeto simétrico. Si acá mide de 0 a 11 son 11 unidades hasta 22. Entonces esto sería el punto o el objeto simétrico. Ahí está, ¿no? Básicamente eso es lo que tendríamos nosotros para este ejercicio, miren. Acá podríamos mencionar, entonces él sería el objeto simétrico. El objeto simétrico. Bueno, se dan cuenta que hemos utilizado, ¿no? Un segmento por estos dos puntos
por estos dos puntos pasa una recta. Por estos puntos tendría que pasar una recta. ¿Qué ocurre ahora? La distancia que se genera es la misma. Entonces, hasta este momento hemos visto dos tipos de simetría. La simetría central, ¿no? Acá podemos mencionar, y la simetría axial. La simetría central, esto para nosotros es una simetría del tipo central, depende de un punto, ¿no? De un punto que es el centro de simetría y el objeto. La simetría axial, ¿no? Del objeto y del eje de simetría. Vamos a, bueno, entonces ya hemos visto estos dos tipos de simetría. Ahora pasamos a ver lo que son las traslaciones. Vamos a continuar entonces con respecto a las transformaciones. En este caso vamos a analizar la traslación. Ya hemos mencionado lo que es la simetría, tanto en el sentido axial y en el sentido central. Con respecto al tema de traslación, ¿no? En este caso nosotros vamos a definir la traslación. Queremos trasladar un objeto, para eso va a depender de un vector, ¿no? Se le llama traslación del vector, ¿no? Y se le denota al objeto, ¿no? A la transformación geométrica que asocia a cada punto de P del plano otro punto P', de forma que se verifica, ¿no? Justamente ahí tenemos la definición de vector, ¿no? Por ejemplo, acá podemos nosotros trasladar este objeto, trasladarlo de un punto hacia otro. Toda traslación es una isometría directa. Toda traslación transforma rectas en rectas paralelas a ellas. Una traslación queda determinada si conocemos un punto del plano y su imagen. Y vamos a ver pues acá un ejemplo de traslación. Vamos a analizar acá lo siguiente. Un vector para nosotros se puede considerar, ¿no? Desde el origen del 0, 0, dice 2,3, 2 unidades en el eje X, 3 unidades en el eje Y, y ahí tendríamos para nosotros el vector V, 2,3. ¿Cómo encontramos los objetos? Bueno, los puntos trasladados. Los puntos trasladados vamos a determinarlo de la siguiente manera. El punto trasladado sería el punto A, que es 4,4, mediante el vector de traslación, que es 2,3. Mire, si queremos encontrar el nuevo punto, solamente hay que sumar. ¿Quién será el punto trasladado? Ahí está. Deberíamos indicar el punto trasladado sería 4 más 2, 6, 4 más 3, 7. Este sería el nuevo punto. Entonces, esto hay que tomar en cuenta que sería nuestro punto trasladado. Ahora vamos a utilizar el punto B. Acá colocamos 9,8. 9,8. Y el vector de traslación, que es 2,3. 2,3. Y acá también hay que sumar componente con componente y nos quedaría el punto trasladado. B', 9 más 2, 11. 8 más 3, bueno, también sería 11. Entonces ya tenemos nuestros dos puntos trasladados, 6,7, 4, 5, 6. Acá sería 4, acá estamos en 6, miren. 2, 4, 6 y arriba, ¿no? 4, 5, 6, 7, acá. Acá estaría nuestro punto trasladado, que sería el punto A'. En el caso de este punto sería 11, acá estamos en 9, 10, 11 por acá, y acá también sería 11, ¿no? Acá es 8,
9, 10, 11. Entonces acá sería el punto B'. Miren, y ustedes simplemente dicen el objeto, el segmento en este caso, debe ser pues este de acá. Ahí está. El objeto trasladado, ¿no? Entonces a partir del vector y en los puntos extremos que se pueden decir, ¿no? Que es el punto A y el punto B se trasladan a' y B'. Bueno, es un resumen de lo que va a trabajar también en esta semana, que es simetría axial, simetría central y también el tema de traslación. Recordar que también pues hay software, aplicativos, en el caso de GeoGebra, donde también pues hacen una ayuda con respecto a encontrar los objetos simétricos. Bueno, nos estamos viendo en nuestras respectivas clases. Hasta luego, estimados estudiantes.